Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy vamos a estar trabajando con el taller de los pasos. Estamos en el cuarto paso. Sandra va a ser nuestra coordinadora el día de hoy y vamos a empezar con la reflexión. Y después de la reflexión, pues vamos a trabajar con el cuarto paso. Y Sandra pues va a estar pendiente de todas estas cosas. Así es que todos juntos vamos a ayudarle a Sandra para que lleve a cabo su servicio y pues nosotros también vamos a estar a la alborada sobre este asunto. Así es que, bien, comenzamos. Adelante, Sandrita. Gracias, Víctor. Buenos días, compañeros. Pues hoy es 31 de octubre y la chequera del Banco de la Fe dice así: no moriré, sino que viviré y, y contaré las obras de Jah. Salmos 18:17. Esta es una hermosa certeza. Sin duda estaba basada en una promesa, susurrada interiormente en el corazón del salmista, a la que se aferró y que disfrutó. ¿Es mi caso semejante al de David? ¿Estoy deprimido porque el enemigo me insulta? Multitudes están en contra mía y solo unos cuantos de mi lado. Me pide la incredulidad que me acueste y muera en la desesperación como un hombre derrotado y deshonrado. Mis enemigos comienzan a cavar mi tumba. ¿Qué pasará entonces? Cederé al susurro del miedo y renunciaré a la batalla, y con ello renunciaré a toda la esperanza. Lejos de esto, hay vida en mí todavía. No moriré. El vigor retornará y quitará mi debilidad. Viviré. El Señor vive y yo también viviré. Mi boca será abierta otra vez. Contaré las obras de Jah. Si hablare de la tribulación presente como de otra cosa, de la fidelidad que obra maravillas y del amor del Señor mi Dios, aquellos que quieran tomar mis medidas para ser mi féretro harían mejor en esperar un poco, pues me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Gloria sea dada a su nombre por siempre. Yo soy inmortal hasta que mi obra sea completada. Mientras el Señor no lo quiera, ninguna bóveda podrá encerrarme. Gracias. Sandra, ¿puedes leerme el versículo que contiene esta reflexión? Y dice, no moriré, sino que viviré y encontraré la obra de Jah. Salmo 118:17. Correcto. No viviré, no moriré, sino viviré y encontraré la obra de Dios. Bueno, cuando caminamos
en la esperanza y en el anhelo, porque entendemos que tenemos un propósito, aunque no lo comprendamos a profundidad. Decimos, no moriré sino viviré y voy a encontrar el propósito que Dios le ha dado a mi vida. Muchas personas piensan, creen o suponen que su propósito es el trabajo que hoy hacen para la vida diaria. Pero resulta que ese trabajo que ellos hacen hoy en día no es el propósito, es el medio por el cual Dios se manifiesta en sus vidas. El servir a la esposa o al esposo, a los hijos, a la familia, el tener un trabajo, el poder relacionarse con otras personas, tan solo es un medio, pero no es el propósito. El propósito supremo que Dios tiene en nuestras vidas es que nosotros avancemos en la salud mental, en la salud espiritual. Porque a medida que avanzamos en la salud mental, nosotros vamos ayudando a este planeta a ser mejor. Aunque de momento nosotros seamos una pequeña partícula en medio de una sociedad perversa. Pero esa pequeña partícula es como una pequeña porción de levadura en una porción de harina. Cuando se amasa esta harina, entonces esa pequeña porción de levadura hace la diferencia grandemente. Pues entonces la harina se multiplica y se hace más grande y con un sabor diferente. Así es el Evangelio escondido en nuestros corazones y practicado, y parece ser que el mundo nos ignora y parece ser que el mundo no nos quiere o que estamos separados del mundo. Pero no es así, porque si estamos unidos a Dios, somos una parte importante para este mundo. Somos la sal, somos la luz del mundo. Pero necesitamos entender el propósito básico de nuestras vidas. Nuestras familias son el ensayo que nosotros tenemos para ministrar el Espíritu en nuestras vidas. Nuestros amigos, la sociedad que nos rodea, el compartir con otros es parte de ese ensayo. Y si estamos en un ensayo, significa que estamos creciendo y preparándonos para perfeccionarnos cada día, que no somos perfectos, porque el propósito máximo que Dios tiene para nuestra existencia está más allá de nuestras acciones físicas el día de hoy. Así que no te rindas, porque Dios está aquí para darte vida, como para darme vida a mí, siempre y cuando entendamos que es un propósito más allá de lo físico. Adelante, Sandra.
Sandra, no te escucho. Perdón, es que le estaba mandando, se fue la luz, pero gracias a Dios ya regresó. Ya no te escuché ni la explicación. ¿Ya comienzo, Víctor? Claro que sí, Sandrita. Sandra, parece que a Sandrita le está fallando el internet. ¿Hay alguien por aquí con nosotros? Sí, aquí estoy, Víctor, y ya puse el PDF en, en la En la- pantalla. Ujú. Correcto. ¿Puedes ayudarnos con la lectura? Porque a Claro, Sandra se fue la electricidad y eso. claro que sí, solo estaba buscando en qué parte se quedó la semana pasada y parece que aquí dice que se quedó en el párrafo 6.0. Listo, párrafo 6.0. Aquí está. Bueno, la lectura dice así. Dice, bueno, recuerden que estamos leyendo el cuarto paso. Con el tema hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y el párrafo 6.0 dice así. Otro puede desarrollar tal obsesión. Sí, otro puede desarrollar tal obsesión por su seguridad económica que no quiere hacer más que acumular dinero, yendo al extremo. Puede convertirse en un avaro y hasta en un solitario que se priva de su familia y amigos. La búsqueda de la seguridad no siempre se manifiesta en... Ahí termina. Y la pregunta dice, qué raro que ahí termine, pero ahí termina. La pregunta dice, cuando una persona practica la codicia y la avaricia en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, esa es la pregunta, compañeritas. Hay puras mujeres y entonces si alguna de ustedes me quiere apoyar con dando su opinión, su punto de vista, lo que usted interpreta con esta pregunta. Mire, ahí está la pregunta. Dice, cuando una persona practica la codicia y la avaricia en términos económicos, ¿qué es lo que sucede? Y si alguien quiere responder a esa pregunta, puede abrir su micrófono y hablar. Adelante, Sandra, te escuchamos. ¿Ya regresaste? Es que se fue la luz. No te preocupes. Continuamos como quiera con el servicio. Qué bueno que ya regresaste. Solo leí el párrafo 6.0 y la pregunta Ana, 6.1. disculpa, es que nos quedamos en el párrafo 5. 5, me regreso. Claro que sí. Y Adelante, dice, Sandrita. Puedes continuar entonces. disculpen, compañeros, gajes del oficio, dice el punto número 5 del cuarto paso, dice así. Antes de abordar el detalle, el problema del inventario, veamos cuál es básicamente el problema. El siguiente ejemplo resultará muy significativo si nos fijamos bien en él. Supongamos que una persona antepone a todo el deseo sexual. Este instinto imperioso puede destruir sus oportunidades para lograr su seguridad mental y económica y posición en la comunidad. No siempre se presenta la búsqueda de la seguridad en términos de dinero. Y la pregunta dice así, también ahí está proyectado, por si no entendieron la lectura, compañeros, en la pantalla, en el celular. Y la
pregunta número 1 del párrafo 5 del cuarto paso dice así: ¿qué sucede cuando una persona antepone el sexo como una suprema prioridad? La vuelvo a repetir. ¿Qué sucede cuando una persona antepone el sexo como una suprema prioridad? Vámonos a ver a quién levantó la manita. Estamos 9 personas. Y la respuesta dice así: a la pregunta ¿qué sucede cuando una persona antepone el sexo como una suprema prioridad? Puede destruir sus oportunidades para lograr su seguridad mental y emocional. Esa es una de las respuestas. Y también los invito, si no tienen privacidad, pueden participar en el chat, compañeros, por favor, para hacer la unidad, para que este tema fluya. Está muy interesante. Déjame checar en el chat a ver si hay respuestas. No tenemos y voy a ver si hay manitas de Tere. Adelante, Tere, gracias. Hola, buenos días, soy Tere y soy neurótica. Gracias, Víctor y compañeras, por su servicio. Bueno, me confundí un poco porque primero habían hecho lo de la avaricia, pero ahora estamos por lo del sexo, ¿no? Pero bueno, en mi caso personal, yo esto lo relaciono con los instintos desbordados, ¿cierto? Entonces, y hay, y lo que yo he estado descubriendo últimamente que se disfrazan de diferentes maneras. Entonces, por eso es tan fácil caer en negación y decir, yo estoy actuando bien, todo hay una justificación. Yo estoy haciendo lo que me han enseñado, un ejemplo, ¿no? O bueno, lo que hacen todos los demás. Entonces tiene que ser mucho. A mí el programa me ha enseñado en ese sentido de que me ayudaba a enfocarme en mí y a ver lo que siento, ¿no? Porque, por ejemplo, a una persona se come un pedazo de pizza y, wow, le hace bien, no se enferma, y a lo mejor yo me como ese mismo pedazo de pizza y me hace mal a mí. Entonces, esa es la parte que yo tengo que ver, ¿no? Yo, digamos, me enfoco en que ando buscando afuera, ¿verdad? En que ando mirando en el exterior, buscando algo que me llene el vacío que yo tengo en mi alma, en mi espíritu, que me calme, ¿verdad? Porque recién escuchaba eso de que la ansiedad, una persona ansiosa es una persona llena de resentimiento. Entonces, yo me di cuenta con el trabajo del programa, con esto de la lujuria, ¿no? Que fue disminuyendo a medida de que yo fui trabajando con mis resentimientos, que fui llenando mis necesidades de ser vista, de ser querida, de aprobación. Y me costó, yo empecé como arrastrándome, ¿no? Cuando eso que decían, mírate al espejo, mírate a los ojos y dite que te quiere. Uy, yo decía, eso es basura, ¿no? Pero no, poco a poco, ¿no? Tuve que ir haciendo las cosas en la medida de mis necesidades, ¿no? Porque fui tocando fondo en cuanto a lo sentirme bien, abandonada, sola, humillada, traicionada, todo ese tipo de cosas. Pero yo dije, o me quedo en esta modalidad de, ¡ay, mira todo lo que me ha pasado! O me pongo las pilas y empiezo a probar todo lo que me sugieren a ver qué pasa, ¿no? Pero en el sentido de que, ¿qué sucede cuando una persona antepone el sexo como una suprema prioridad? Uno lo pierde todo. Ese ha sido en mi caso, ¿no? Pierdo todo, porque no sé valorar nada más que no sea ese objetivo, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor estuve un poco enredada, pero quería como sacar muchas cosas. Pero gracias por permitirme participar.
Gracias a ti, compañera Tere, por hacer la unidad. Marta Lorena, es tu turno. Gracias. Gracias, Sandrita, por tu servicio. Gracias, Víctor. Bueno, yo lo tomé en mi caso personal y cuando voy trabajando ese punto, yo recuerdo que pues en muchos años en el pasado, en mi relación con mi esposo, lo importante era el sexo. Para mí, si había sexo, todo estaba bien. Y todo estaba un desastre en mi vida, pero si había sexo, no, perfecto. Sigamos para adelante. ¿Y qué hubo ahí que yo confundí completamente amor con sexo? Yo no tenía idea de que era pues el verdadero significado del amor y eso me traía luego frustraciones, el no trabajar, el no ver mi enfermedad, porque yo como que me desfogaba en eso y sentía que todo estaba bien y que eso era ser amado y amar y hasta ahí me quedaba en ese punto. Eh, Eso fue lo que interpreté en ese sentido. Entonces, eso me trajo consecuencias de mucha negación de mi enfermedad, porque yo me evadía por ese lado de no trabajar nuestra relación, de volver a esta persona como un poder superior y emociones y toda esa infección de la enfermedad como escondida allí. Gracias, Sandrita. Eso fue lo que quise compartir. Gracias, Marta Lorena. Entonces vamos con la conclusión de Víctor. Víctor, y la pregunta para ti dice así: ¿qué sucede cuando una persona antepone el sexo como una suprema prioridad? Gracias, perdón, gracias Andrea. Qué importante es comprender a nuestro cuerpo y a nuestra necesidad espiritual. Cuando empezamos a desarrollar el amor propio, la estima propia, dejamos de ser esclavos de un deseo personal ruin y bajo. Regularmente el hombre como la mujer utilizan el órgano sexual para dominarse uno al otro. La mujer le dice al hombre, no te doy. Y el hombre se hace ausente. Y tiene una excusa para alejarse de la mujer. Lo cierto es que cuando se abusa de esta acción, es decir, que queremos manipular con esta parte de nuestro cuerpo, resulta ruin. Y nuestros actos son egoístas. Pero no lo entendemos así porque creemos que es un desahogo al sentirnos queridos, al sentirnos amados, abrazados, besados, tocados y wow, siento que me quieres, que verdaderamente me amas, que no soy ignorado, que el mundo se vuelve otra vez a su propia dimensión, porque estamos aprendiendo a tener una dependencia del deseo egocéntrico. Pero
Cuando aprendemos a desarrollar el amor propio, deja de ser un estado ruin, porque pone en riesgo todas las cosas. Por no tener sexo, maltratamos a la familia, estamos malhumorados, porque esa energía que no sabemos sacar de otra manera más que a través de la expresión sexual se convierte en la base fundamental de un sentimiento de cariño o amor. Y no está mal. No está mal si pudiéramos controlarlo, porque el sexo fue creado precisamente para que tengamos unidad y satisfacción con la pareja y poder ser una persona, pero si no controlamos nuestros sentimientos, nuestras emociones y nos damos cuenta de que no podemos vivir por ellos, sino que tenemos que aprender a amarnos, porque el sexo se vuelve como una figura donde somos aprobados como seres amorosos, como seres buenos, como seres queridos. Pero cuando aprendemos a amarnos, ya no necesito que me apruebes, ya no necesito que me digas o que me hagas, porque desarrollo un amor propio. Y no es orgullo, no es altivez, sino es una comprensión de mi propia persona, de cómo funciono, y que no necesito estar prendido a otra persona para funcionar adecuadamente, y que por lo tanto soy un ser independiente, pero no para destruir, sino para construir. Y así cada quien toma su propio camino, pero si ambos comprenden esta situación donde es necesario el respeto, la abstinencia y el llegarse en común acuerdo a un tiempo para el sexo, entonces las cosas serían diferentes. Porque no lo harían para sostener o para conquistar o para sentirse amados, no lo harían con propósitos egocéntricos, sino lo que harían es porque verdaderamente se estiman, se aman, se extrañan, se quieren y desean estar juntos. Porque es horrible el hecho de terminar un acto sexual y después de este sentir que odias a la persona o que no te agrada y quieres luchar contra esa situación que pasa en uno, ¿verdad? Por lo menos en mí pasó en algún momento de la vida y no me gustaba eso. Hasta que aprendí a amar a la persona y esa sensación de enojo o molestia después del sexo se fue de mi vida. Y si había sexo estaba bien y si no había sexo también estaba bien. Y aprendí a convivir con esta persona de una forma
que ya no conviví jamás con ninguna otra persona, donde ni me exigía ni le exigía, pero seguíamos amándonos. ¿Qué pasa cuando uno abusa egocéntricamente del sexo? Se vuelve ruin. Pone en riesgo no solamente su relación, sino que el mal humor y la neurosis ataca a la familia, a los hijos, la frustración, la soledad interior y el sentimiento de no ser comprendidos los lleva a una conmiseración, a una depresión, a un deseo de anularse, y algunas veces se levantan solamente con el ánimo obligatorio de atender sus responsabilidades, pero no con el ánimo que da la vida. A eso nos lleva el no aprender a amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo, así como nos estamos amando a nosotros. Gracias. La segunda pregunta del párrafo 5 dice así: ¿qué significa instintos imperiosos y a cuál instinto imperioso se refiere el autor? ¿Qué significa instinto imperioso y a cuál instinto imperioso se refiere el autor? Josefina, gracias. Bueno, Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Voy ingresando. No he leído el párrafo. Sin embargo, para mí es importante expresarme y enfrentar a esa naturaleza humana que radica humana, quiero decir espiritual. Y el producto son pensamientos de mal juicio, errados, no la verdad. Entonces, en cuanto a la pregunta de instintos, ¿me la puedes volver a repetir, amor, porfis? Sí, Josefina, la pregunta dice así: ¿qué significa instinto imperioso y a cuál instinto imperioso se refiere el autor? Ok, voy a alcanzar a contestar en la primera parte de esta pregunta. Dice qué significa instinto y ahí entra mi experiencia, mi entendimiento y mi comprendimiento, que no es en mis fuerzas, sino el poder del Espíritu de Dios que está en mí. Se refiere al instinto de supervivencia, se refiere a esa previa preparación con la cual Dios, Cristo Jesús, es el Dios que yo concibo, es mi fe, en Él creo y confío totalmente, ciegamente. Me dotó. Y ese instinto, ¿verdad? En el transcurso de mis experiencias cotidianas, diarias, se fue deformando como producto de la ausencia del conocimiento, de la búsqueda de Dios desde mi propia concepción. Si no fui movida a través de la hebra corrosiva, el miedo, esa naturaleza humana donde existen los excesos llamados deseos propios humanos. Y pues se descoyuntó. ¿Cómo, cuándo y dónde? Es un trabajo de investigación. Y pues hoy por hoy, ¿verdad? Puedo decir que vivo en la recuperación, que es un trabajo arduo, constante,
solo por hoy. Y ahora voy a cerrar el micrófono, ¿verdad? Para esperar y escuchar ahora qué dice el autor, porque esa parte no la conozco, no la he escuchado en este momento. Gracias. Gracias a ti. Adelante, Marla. Sí, muchas gracias, Sandrita. Y bueno, yo entiendo por lo que dice la lectura que el instinto imperioso al que se refiere el autor, pues ha de ser el instinto sexual, que es del que estamos hablando, ¿verdad? Y yo entiendo como un instinto imperioso, me imagino que es así como un deseo fuerte, un deseo intenso por algo, y pues en este caso que estamos hablando del sexo, y cuando uno esas palabras de tener un deseo fuerte, intenso, poderoso por ese instinto sexual, y me cohíbo un poco en el grupo para hablar de este tema, que usualmente yo nunca trato temas sexuales. Bueno, ya últimamente desde que regresé a los grupos, casi no hablo del tema sexual con nadie, y ahorita me cuesta trabajo, miren, empezar a tocar ese tema, me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero sí quiero dejar aquí y quiero ser honesta con ustedes que sí hubo un tiempo en mi vida que ese instinto así poderoso, intenso, así como animal, sí llegué a ser como, a tenerlo como prioridad en mi vida por un tiempo, y de verdad que creo que sí es algo que destruye oportunidades, me cegó atención hacia otros seres humanos, hacia otras personas, y es muy feo, o sea, es muy feo, y me reflejaba mucho, sentí mucha confianza ahorita que las compañeras también están hablando, que lo expresaran, y las oigo que lo expresan así tan tranquilamente, y bueno, yo me quiero quitar esos prejuicios y poder externar así libremente, tranquilamente y respetuosamente, poder hablar sobre este tema. Bueno, gracias por darme estos minutos. Gracias, Sandrita. Gracias a ti, Marla. Y otra respuesta dice, ¿qué significa instinto imperioso y a cuál instinto imperioso se refiere el autor? Dice que impulso o inclinación natural tan fuerte que obliga a la persona o animal a actuar de una manera determinada. Y luego dice, instinto, impulso natural innato y no deliberado que motiva el comportamiento y la supervivencia común a los individuos de una especie. Y imperioso exige ser obedecido o atendido de inmediato. Y la respuesta otra en el chat dice, respuesta, deseo desmedido, lujuria, concupiscencia, lujuria. Y la pregunta para ti, Víctor, dice así, ¿qué significa el instinto imperioso y a cuál instinto imperioso se refiere el autor? Bueno, gracias, Andrita, gracias. ¿Qué se refiere con imperioso? Ingobernable, dominante, amo, dueño, señor, señora, ama. ¿Quién es el que domina? El que espera. ¿Quién es el dominado? El que quiere. El que quiere, el que tiene hambre de eso. Es el dominado.
Y el otro, aunque quiera, se espera. Y el que tiene hambre quiere comer imperiosamente, como una necesidad. Y más que biológica, es psicológica. La necesidad imperiosa de tener una relación se convierte en un defecto de carácter, en un acto de búsqueda, de satisfacción, de sentirse querido, de sentirse amado, de sentir que estás bien con la otra persona. Aunque no existan problemas y puedes estar, todo está correcto. Pero el abandono no es bueno. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo decía, no se alejen demasiado entre el esposo y la esposa, no se alejen demasiado porque hay riesgo, hay peligro de que uno de los dos tome caminos diferentes, al menos que sea por mutuo consenso, de decir, bueno, en este mes no vamos a tener relación, para disfrutar mejor la relación en el próximo mes, porque quiero dedicar mi vida a la meditación, estudio, oración, investigación, etc. Al menos que no lo hagas por eso, que si lo haces por otra acción, no te separes demasiado de tu esposa o de tu esposo, porque eso trae separación. Explicaba el apóstol Pablo. ¿Qué tan importante es el sexo? Bueno, es importante, pero es el cuarto objetivo de la sexualidad. El sexo se hizo para la unidad de la pareja. Se hizo para la unidad de la familia, para poder tener buenas relaciones y sanas relaciones con las demás personas, porque cuando estás llena o lleno no tienes hambre. Pero cuando no tienes dominio de esa hambre sexual, entonces se queda la persona deseosa y corre un riesgo y corre un peligro. Porque si el deseo desmedido puede caer, si es casado, en el adulterio. Con las emociones no se puede jugar como el mundo cree hoy en día que pueden tener simplemente porque existe un condón o una pastilla el día después y pueden jugar con el sexo y no va a pasar nada. Eso no es real porque las emociones son más allá de la acción física. En el clítoris están reunidas muchas puntas nerviosas que hacen que nuestro ser se estremezca a un grado más allá de una satisfacción más especial que nada. Y podemos volvernos adictos a esa satisfacción. Al igual que el clítoris es como una especie de pene pequeño. Y el pene tiene la misma acción del clítoris. Por eso es importante comprender la mesura, el dominio propio, la capacidad de comprensión para qué voy a usar el sexo, para unirme a mi pareja.
no para darme una autosatisfacción, no para dominar al otro o que el otro me domine, no, es para unirme a mi pareja y para eso necesitamos la conversación y los detalles. Si a pesar de eso existe una insatisfacción, es mejor hablarla. Si tenemos la confianza, es mejor hablarla y tratar juntos una situación o un problema, ya sea que el hombre tenga un problema de eyaculación precoz o la mujer tenga un problema de deseo desmedido o bien frigidez. Se tiene que hablar y se tiene que tratar, porque ambos son uno solo. Cuando son pareja, cuando están viviendo juntos. Pero a veces se tiene pena de hablar de estas cosas, cuando en realidad es un tema importante. Y si alguien quiere hablar, el otro no quiere hablar. Y eso no es bueno. Si estamos unidos en las buenas y en las malas, debemos decirnos cómo nos sentimos. ¿Qué pasa con un deseo desmedido? Donde no hay comprensión ni valorización, ni se valora los objetivos de la sexualidad. ¿Qué pasa con eso? Que somos ignorantes y hacemos todo lo contrario de lo que nos puede ayudar a solidificar nuestras relaciones humanas, comenzando con quien vive a nuestro lado, como pareja, como esposo o esposa. Si solamente busco a la esposa para aparearme, estoy mal. O si solamente busco al esposo para aparearme, estoy mal. Por eso es importante que pongamos atención al tema de la sexualidad. Gracias. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Que la pregunta 3 dice así: ¿qué riesgo se enfrenta con este instinto desbocado? Adelante, José, gracias. Sexo. Muchachos, me encanta este tema. Hablar de sexo. ¿Y por qué me encanta? Bueno, porque tiene un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, hay vida. Hay vida. Yo vengo de un acto sexual. De otra manera yo no podía llegar. A través de un acto sexual, hoy tengo el privilegio de ser madre. A través de un acto sexual soy abuela. Este cuarto paso
hablando de este instinto, hay un descoyuntamiento. Dicen, no sé, pero dicen que el 99% de los seres humanos tenemos alguna situación en cuanto al sexo se refiere. Es decir, que el 99% vivimos alguna experiencia en una edad muy temprana y además algunos con violencia, con agresión, a la fuerza. No es mi experiencia. Yo fui tocada de una forma muy respetuosa. Y en esa condición, ¿verdad? Con necesidades y descubriendo el mundo y descubriendo esta mente y este cuerpo que no soy yo, tuve una manera de percibir esa experiencia. Y aquí hay algo muy importante. Nadie da lo que no tiene. Sí es cierto, la experiencia creía que lo estaba haciendo desde el amor. En el amor no hay necesidades. En el amor está todo cubierto. Es decir, no lo haces por ganas, que es parte del deseo. Y bueno, como era una introducción, ¿me repites la pregunta, corazón? Claro que sí. La pregunta dice, Gracias. ¿qué riesgos enfrenta con este instinto desbocado? Ok. Bueno, ¿qué riesgos? Pues precisamente no verlo con el propósito, que es dar vida. Sí. No hacerlo de una manera responsable, consciente de que puede surgir el amor verdadero entre ese hombre y esa mujer que den vida y que esa vida lleva consigo responsabilidades y va a tener necesidades a donde yo ocupo realizar funciones específicas. Y si no las realizo, simple y sencillamente voy a ser una transmisora de enfermedad mental, emocional, por producto de ser una persona enferma espiritualmente. Porque sí es cierto, ¿es bueno? Claro que sí, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay que hacerlo por amor, no por necesidad. Eso es amor. Hacerlo responsablemente, o sea, consciente de lo que viene, pero no es consciente, porque si fuera de una manera consciente, pues simple y sencillamente no uso métodos más fáciles y cómodos. No me escondo a través de esas cosas. Y además estoy lista, es decir, dispuesta a hacer lo que sea para que a esa vida, si es la voluntad de Dios, darle lo mejor de lo mejor y no conformarme con menos. Pero si no lo tengo, Dios es grande, nunca abandona. Y si bien es cierto, no fui responsable porque estaba enferma, espiritualmente desconectada de Dios, hoy vivo, muchachos, en santidad, entregada a Dios. Soy soltera y no tengo hambre sexual. Esas son obras de Dios, son regalos de Dios. Pero tampoco le rasco al tigre. Yo sé cosas que no debo de hacer porque si le busco voy a encontrar. Así que mejor me quiero conservar. Y algo bien importante, fíjense, en algún momento Dios me mostró que estar así en santidad, eso permite una mejor conexión. Y dice en alguna parte de su palabra, y eso también me colabora. Los que somos solteros solamente tenemos un trabajo que realizar, agradar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y el casado tiene doble trabajo, mediar entre agradar a Dios y agradar a otra persona. Y yo, muchachos, trabajo doble, no, ahorita no, mañana quién sabe. Felices 24, gracias. Marla, es tu turno. Sí, muchas gracias, Sandrita. Dice la pregunta, ¿qué riesgo se enfrenta con este instinto desbocado? Y bueno, estamos hablando del instinto sexual, ¿verdad?
Y aquí la lectura dice que uno puede destruir oportunidades de seguridad material, económica y hasta nuestra posición en la comunidad. Y yo me quedaba meditando en eso que mencioné el párrafo, y me venía el recuerdo, ¿no? De cuántas cosas he escuchado, cuántas consecuencias he escuchado a causa del instinto sexual desbocado. Llegué a escuchar en el grupo testimonios de enfermedades como el SIDA. Llegué a escuchar esos testimonios que debido a en una noche así que se metieron con alguien, obtuvieron esa enfermedad del SIDA. En aquellos tiempos cuando no era curable, ahorita gracias a Dios es curable, pero en aquellos tiempos que no era curable, y esa persona falleció, nuestro compañero de grupo. También llegué a escuchar esos testimonios de abandonar a sus parejas, sus esposos, sus esposas, y diciendo que, y encontrando esas parejas en los mismos grupos. Y yo llegué a creerles, o sea, yo llegué a creerles cuando decían, es que encontré el amor verdadero. Y entonces abandonaban al esposo por el padrino o a la esposa por la nueva, y yo de verdad creía, yo decía, bueno, pues es que se enamoraron, pero mira, y yo estuve a punto de hacer lo mismo. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, de también creer que estaba enamorada y romper un matrimonio. Y ahora ya que mi mente está más lúcida y poder decir, es cierto, era simplemente un instinto sexual desbocado. Y qué difícil es entrar en razón cuando se está metida en esa situación, cuando uno se deja llevar por esos instintos desbocados. Qué difícil es entrar en razón. Y bueno, ahora puedo entender que uno vive en una cárcel y que de repente entra esa luz y te hace entender que por ahí no es el camino. Gracias a Dios estoy aquí para contarlo. Y gracias a Dios estoy aquí para compartirlo con ustedes y decir, Dios me mostró el camino y pude regresar. Pude regresar y bueno, bien, siempre Víctor nos recuerda, el que se crea que está firme, afírmese más. Entonces, afirmarnos más. Gracias, Sandrita, por dejarme compartir. Gracias a ti, Marla. Y en el chat hay una respuesta que dice así. Respuesta. Destruir sus oportunidades para lograr su seguridad mental y emocional y su posición en la comunidad, autodestrucción. Bueno, y para ti, Víctor, la pregunta número 3 del párrafo 5 y última pregunta dice así. ¿Qué riesgos enfrenta con este instinto desbocado? Perder lo mejor que posee. Quizás no tenga una relación con Dios, la persona, pero no se da cuenta que lo mejor que posee es la familia. Que la educación es un tema tan importante y tan interesante que trabaja en esos 5 departamentos: físico, mental, emocional, económico y sexual. Cuando se educa a los hijos en los temas y se va direccionando el pensamiento cuando se es pequeño, es el trabajo más gratificante, aunque por un momento ellos puedan desviarse
de lo que se les instruyó, de los que se les enseñó, pero van a regresar a ese mismo punto. No pueden alejarse demasiado, pero necesitamos estar verdaderamente firmes en la determinación de no dejarnos llevar por el deseo del sexo. Yo, cuando salgo de la prisión y unos meses después recibo una cantidad de dinero, 40,000 pesos, y cuando recibo esa cantidad, mi mente dice, al ver a una joven en una esquina, puedes ir con ella, con la que tú quieras. Mi respuesta fue no. Este dinero tiene un objetivo y voy a cumplir con ese objetivo. Y el objetivo ni es alcohol ni es sexo. Entonces fui, compré algo de ropa y fui y compré lo que tenía que comprar para lograr el objetivo con el que yo me había comprometido. Sin duda, cuando no podemos apreciar la razón de nuestras vidas, que no es el sexo, y no, yo no menosprecio a la mujer. Al contrario, le tengo gran aprecio, gran cariño y gran respeto, gran amor a su persona completa, íntegra. Y nunca buscaría lastimarla a ella en su integridad ni a su familia. Jamás, nunca. Porque es algo tan ruin, tan bajo, que cuando aquellas acciones de juventud donde yo cometí tantas locuras sexuales, fui demasiado atrevido y me dolía la conciencia y me redarguía la culpa por haber hecho esas cosas. No podía vivir conmigo. Y esas acciones me volvieron un neurótico, pero yo no lo entendía, que había sido por esas cosas deshonestas que yo hice. Uno no puede deshacerse de eso. Arruinas no tu vida material, no, arruinas tu vida completa. Tu vida completa la arruinas. Si tú haces lo que es correcto, si yo hago lo que es correcto, y si la otra persona hace lo incorrecto, no arruino mi vida, sino le da una nueva perspectiva a la vida.
Pero si sigo buscando depender de una persona por cuestiones sexuales, estoy perdido. Arruinaré mi propio potencial y arruinaré el potencial de los hijos, de las hijas. Y entonces me quedaré con un sentimiento de culpa y con una neurosis, con una depresión y una soledad y un temor que luego me preguntaré, ¿y de dónde viene esto si tengo todo para ser feliz? Sí, pero hiciste cosas que te están haciendo infeliz el día de hoy. Y no te das cuenta que es producto de un deseo desmedido. ¿No te das cuenta que es un producto de la falta de conocimiento de una realidad espiritual? ¿No te das cuenta de eso? Nos parece fácil en un momento resolver un problema con una salida tan sencilla como abrir la puerta. Pero no. Es sencillo abrir la puerta para que pase otra persona, pero los daños que quedan en nuestras mentes y los patrones de conducta que no entendemos, los temores irracionales provienen de esos actos que inconsciente o conscientemente cometimos, injusticias contra otras personas. Cuando comprendemos estas cosas, digo, yo no quiero vivir así, ¿no? Yo no quiero vivir así. La última vez una persona me engañó, me dijo que quería ir, que lo acompañara a un bar porque iba a cobrar un dinero y nomás y ya nos íbamos a ir. ¿Está bien? Yo lo acompañé porque dijo que no quería ir solo, era un anciano y no quería ir solo. Bueno, le acompañé y estuve ahí. Y de pronto llegó una mujer, me tomó de la mano y me dijo, tu amigo dice que puedes ir conmigo, él pagó todo. No, yo no vengo a eso. Yo no vengo a eso. Y me molesté con él. Me levanté y le dije, yo me voy. Si quieres irte, ve, vámonos. Y si no, si quieres quedarte, quédate. Pero yo no vengo a esas cosas. Vine porque tú me dijiste que venías a cobrar un dinero. No hacer estas cosas. Ah, que mira, que ella está muy bonita. ¿Y qué me importa? Y salí molesto de ese bar hace algunos años, 2 o 3 años. Luego me exhibió en público, burlándose de mí. Y fue duro con esa persona. Y los otros reían y se burlaban también. Saben, en la vida, yo de adolescente yo viví en un prostíbulo. Sé lo que son todas esas cosas. Siempre protegí a la mujer y eso. Pero la traición nunca me agradó. Y obligar a nadie a hacer nada nunca me gustó.
Y aunque cometí errores, siempre procuré no volverlos a cometer. ¿Qué es lo que produce cuando nosotros nos desviamos de principios espirituales? Produce destrucción. Destruye tu vida. No es una parte de tu vida, toda tu vida. Te desencajas completamente. No vale la pena. Un momento de placer y tirar a la basura la dignidad, tirar a la basura lo que has estado construyendo por un instante de placer. Porque no dura mucho eso. No vale la pena. No vale la pena. Te arruina la vida. Gracias. Pues ya son las 11, las 10:14, pues nos vamos a la segunda hora. Bueno, vamos a cerrar la grabación para que ustedes también compartan con nosotros, ¿verdad? Ya sea de lo que hemos estado hablando o de cualquier cosa que tenga su corazón para compartirnos. Y si necesita una asesoría, solamente pregunte y con mucho gusto vamos a responder.